Bueno, ya nos estamos uniendo a la conferencia organizada por nuestra división, por nuestra dirección de posgrados ahí, y concretamente por el programa de doctorado en Derecho y Maestría en Derecho, que aborda el tema de retos y logros de la Jurisdicción Especial para la Paz con el profesor doctor Fabio Enrique Araque Vargas. El tema es de total actualidad, como todos sabemos, la Jurisdicción Especial para la Paz, o más bien la justicia transicional nace después de la Segunda Guerra Mundial, por allá con los tribunales de Nuremberg, y se fue extendiendo a lo largo del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, en diferentes países. Caso de Sudáfrica, ex Yugoslavia, Chile, Argentina. Y bueno, en nuestro país, luego de un largo conflicto armado colombiano con el gobierno Santos, se da el tratado, más bien el acuerdo para la paz, que generó una reforma constitucional en el año 2017. Esa reforma, ese acto legislativo, generó la aparición o la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hoy tiene vigencia y que desde entonces se ha convertido en un órgano donde las víctimas han puesto sus esperanzas y donde el país y el mundo ha puesto sus ojos. Esta Justicia Especial para la Paz ha venido respondiendo uno a uno los cuestionamientos que se le ha hecho desde su misma creación, de su misma existencia, su misma independencia, lo que ha hecho que haya resuelto o se haya enfrentado a desafíos no solamente jurídicos, por supuesto bien importantes, pero sobre todo de carácter político. Y ahora mismo se enfrenta a uno adicional, que es todo lo que rodea a la pandemia que todos tenemos que enfrentar. Para eso tenemos con nosotros, y doy las gracias al profesor Fabio Araque, la participación en esta conferencia. El profesor Fabio Araque es abogado de la Universidad Libre, es especialista en Derecho Penal y especialista en Derecho Administrativo. A su vez es magíster en Derecho Penal y en Derechos Humanos y DIH, Derecho Internacional Humanitario, y doctor en Derecho por la Universidad Alfonso X en España. El profesor se ha desempeñado como juez de instrucción y a su vez se desempeña actualmente como fiscal ante la Justicia Especial para la Paz. Y se ha desempeñado como docente en la Universidad Militar. Profesor, para mí es un placer tenerlo acá. Sé que usted es una persona conocedora del conflicto armado en Colombia, y que ha tenido la oportunidad de participar y de tomar decisiones desde diferentes posturas. Y bueno, para mí es un completo placer tenerlo aquí, que nos acompañe y que converse, que nos comente o nos cuente cuáles son los principales retos y logros de esta justicia en nuestro país. Profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos. María Lourdes, mil gracias. A Laura también y a Daniela. A ti, María Lourdes, como coordinadora de la maestría y el doctorado de la Universidad del Norte. En primer lugar, señalar mi agradecimiento por el voto de confianza que me han brindado para compartir con ustedes este espacio y para intentar generar un diálogo académico, un diálogo que genera la amistad del aula de clase, donde podemos compartir y dar diferentes opiniones. En ese sentido, les quiero señalar, pues, como lo has dicho tú, que tenemos actualmente el ejercicio del cargo de fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación, y en nuestros hombros, la Unidad de Investigación y Acusación cuenta con 10 fiscales delegados ante el tribunal y 6 delegados ante sala, que tenemos la honrosa tarea y la compleja tarea de adelantar las investigaciones y en el evento que se reúna la prueba, emitir las resoluciones de acusación contra los máximos responsables por los graves crímenes que han ocurrido en el conflicto armado colombiano. Es una tarea
muy compleja, reconstruir la historia del país muy complejo, pero a la vez es demasiado honroso. Es sentirse uno que puede aportarle un grano de arena a la paz del país, a la reconciliación, a tratar de que desde la justicia, desde el derecho, podemos contribuir a la paz del país. La paz se consigue con muchas variables, con políticas públicas, con temas sociales, con temas de equidad, con todo. Y nosotros desde el área del derecho tenemos la oportunidad también de colaborar con ese sueño de la reconciliación nacional. Entonces voy a tratar, por el tema de mi cargo, de ser un poco técnico y espero que los que estemos en esta aula virtual me entiendan y, y bueno, y cualquier cosa en cualquier momento me pueden interrumpir. Eh, la idea es que podamos iniciar con la presentación. Por favor, si me ayuda Gustavo. Gracias. Voy a cerrar la cámara para que genere un poco más de agilidad. Ya Lourdes lo mencionó, el 24 de noviembre del año 2016 en el Teatro Colombia, el Teatro Colón, nuestro Estado colombiano firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC. Y allí tenemos las imágenes de la firma y la entrega del presidente Santos al Congreso de la República para que sea el Congreso de la República quien genere la fuente jurídica para el nacimiento del sistema integrado de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y a partir de allí tenemos un marco jurídico para actuar. Eso es como muy general. Gustavo, regáleme por favor. Las pequeñas discusiones que se presentaron al inicio de que si este tema iba a suplantar el ordenamiento jurídico colombiano, si íbamos a estar enfrentados a un nuevo orden constitucional. Y sencillamente en esta diapositiva queremos recordar que los conflictos armados se han regulado por el derecho internacional humanitario, los 4 convenios de Ginebra del año 1949, sus 2 protocolos adicionales del 77, pero que los une un cordón umbilical, que es el conocido artículo 3º común a los 4 convenios de Ginebra, y de allí nace la posibilidad de que las partes en conflicto puedan realizar acuerdos especiales y que estos acuerdos especiales no van a surtir una modificación en el estatuto jurídico de las partes. Son 2 discusiones que se dieron allí, pero este artículo es el artículo 3º común a los 4 convenios de Ginebra. Nos genera el mensaje de que es posible hacer acuerdos especiales y que ese acuerdo especial no va a modificar el estatuto jurídico de las partes que hacen el acuerdo. O sea, no se va a modificar el estatuto jurídico de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ni de los demás intervinientes en el conflicto armado. El estatus jurídico que ellos tenían seguirá siendo el mismo, no se va a modificar. Entonces, esos son una línea para iniciar. Vemos que se hizo un acuerdo especial con ese fundamento jurídico a través del artículo 3º común, al artículo 6º del tercer convenio de Ginebra y del protocolo de 1977. No se altera el estatuto jurídico de las partes, no implica que sea un tratado internacional y su contenido ingresa al orden jurídico interno bajo los parámetros de la Constitución Política Colombiana, bajo las normas del DIH, desde su fuente consuetudinaria, y se inicia una producción legislativa. Y la producción legislativa, el fuerte está en el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, donde se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Bueno, sigamos, porfa.
ya con ese fundamento jurídico, creamos el sistema. El Estado colombiano crea este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y como todos lo sabemos, tiene 3 mecanismos y 2 medidas. El mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y el mecanismo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. 2 medidas, que es las medidas de reparación y las garantías de no repetición. En ese orden de ideas, vamos a centrar, ubicados en este mapa, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y a la Jurisdicción Especial para la Paz se le entregaron unos retos, unos objetivos. Son simplemente estos 5, pero a complejos. Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen una plena seguridad jurídica a quienes participaron en el conflicto. Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia genera un reto enorme y quiero hacer el primer llamado de atención sobre esto. La normativa que se ha desarrollado para la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz nace en el acto legislativo, luego se expide la ley estatutaria, la ley 1957, y luego se expide la ley 1922, que es la regla de procedimiento. El contenido de los acuerdos, el acto legislativo, la ley estatutaria y la ley de procedimiento forman un bloque normativo para ajustar un principio conocido como centralidad de las víctimas. Y es una de las primeras particularidades que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, centralidad de las víctimas. Y empieza uno a hacer comparaciones de qué pasa en un proceso penal ordinario, que nuestra trascendencia y nuestro quehacer diario en el derecho penal, pues también tenemos a las víctimas. Aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se habla aquí del principio de centralidad de las víctimas? ¿Por qué se dice que acá ese principio es tan importante y es una de las principales características de esta jurisdicción? Es empezar a entender que la víctima es un sujeto de derechos, que la víctima no es como en el quehacer diario y ordinario del derecho penal, que le tomamos una declaración, le tomamos su versión, le tomamos el testimonio, dependiendo de la ruta procesal que estemos adelantando, le colocamos el nombre a esa conversación, declaración, testimonio, entrevista. Y ya, lo escuchamos y los abogados, los togados, desde su rol de fiscal, de policía judicial, de juez, interpretan y deciden. O sea, tratamos a la víctima como alguien que nos va a contar algo y ya, nada más. El mandato que recibe la Jurisdicción Especial para la Paz es que existe un principio rector que es la centralidad de las víctimas. Y que en esa centralidad de las víctimas tenemos que darle un papel activo a cada una de las víctimas para que estas personas se haga un énfasis en su derecho a ser reparadas, a ser dignificadas, a partir del reconocimiento de los daños y los impactos que la violencia les ocasionó. Promover su participación en todo el proceso y buscar generarle las condiciones individuales, familiares, comunitarias, sociales, para restablecerle las relaciones y sus lazos sociales. En otras
en otro escenario o en otro lenguaje. La víctima, como sujeto de derechos, no puede ser tratada como una persona que va a entregar información, cuénteme su caso y ya. No, la víctima debe estar al lado del fiscal de la unidad de investigación y acusación, al lado de la jurisdicción, escuchándola para ver cuál es su visión sobre el proceso, cuál es el sentimiento que tiene de la reparación, cuál es el sentimiento que tiene de la verdad y poder satisfacer esos derechos tan inmateriales, porque vale la pena aclarar que en esta jurisdicción el tema económico, cuando hablemos de las medidas de reparación, no está. El tema económico no está. Tenemos que hacer medidas de reparación desde sus componentes, desde sus medidas de satisfacción, de sus medidas de restitución, de sus medidas de rehabilitación, con unos ejes transversales simbólicos, materiales, políticos. Es por eso que el papel de la víctima debe ser el preponderante. Podríamos decir que el derecho penal en este modelo de transición deja de darle tanta importancia al sujeto ofensor, al que causó el daño. Y el protagonista del derecho penal de transición es la víctima. Es la víctima. O sea, la investigación debe ser tan distinta que el mismo desarrollo de la investigación vaya generando hechos reparadores. Nosotros ya hemos tenido encuentros, muchos encuentros con víctimas, muchos a lo largo de estos 2 últimos años, y las víctimas que ya han llevado su caso a la justicia ordinaria, casos de 10, 15, 20 años anteriores, y que siguen en investigación, y se encuentran con víctimas que dicen, es la primera vez que me escuchan, es la primera vez que me siento que mi voz cuenta. Eso es centralidad de las víctimas. Ese es una de las diferencias de la justicia transicional y a ese mandato tenemos que apostarle. Sigamos, por favor. Para seguir entendiendo este modelo de justicia, es el cambio de paradigma de administrar justicia en momentos de transición. Y se me ocurre traer esta definición o una aproximación conceptual de lo que sería la justicia de transición. Y me llama la atención es que busca generar transformaciones relevantes hacia el futuro, o sea, generar las bases para la construcción de una nueva sociedad, bases donde se pueda alcanzar la reconciliación nacional. Es toda esa serie de procesos y mecanismos que la sociedad busca para darle solución a todos los problemas de nuestro pasado, a todos esos abusos que se presentaron a gran escala, con el anhelo de que los responsables rindan cuentas de sus actos. Se les sirva la justicia y sirviéndole a la justicia, las víctimas empiezan a generar el perdón como cimiento de la reconciliación. Es un tema macro y complejo, pero bajo ese concepto, Gustavo, sigamos, porfa. La justicia transicional tiene su columna vertebral en lo conocido como justicia restaurativa. La justicia restaurativa, a diferencia de la justicia penal ordinaria, la penal ordinaria está afianzada en castigar al ofensor. El importante en el derecho penal es el ofensor, es aquel que se ha llamado delincuente. Aquí la justicia restaurativa dice, sí vamos a buscar la responsabilidad de quienes causaron el daño,
Pero en el camino de búsqueda, en el camino de investigación, tenemos que entender cuáles fueron los daños y cuáles son las necesidades de las víctimas. Porque muchas víctimas empiezan a entender o aceptar como mecanismo de reparación no solamente lo económico, es más, nadie a veces ni piden cosas económicas, se pide saber la verdad, saber dónde está su familiar. Entonces, establecer esos daños y necesidades que tienen las víctimas, la comunidad, incluso los ofensores, pero los ofensores en el entendido de su seguridad jurídica, cuando participen en el proceso de justicia transicional, de temas de cosa juzgada. Las obligaciones que conlleva el daño para que los ofensores generen los temas de reparación. Y entre todos, víctimas, ofensores y miembros de la sociedad, generemos la participación para reconstruir sociedad. Entonces, el tema de la justicia especial para la paz no es sencillamente caracterizar un hecho delictivo, enmarcarlo en los paradigmas de un crimen internacional, con sus elementos de sistematicidad, masividad, intencionalidad, etcétera, y buscar la determinación de una responsabilidad y una sanción. No. Más allá de la sanción es la reparación de las víctimas. Bajo eso, sigamos, por favor, bajo esos principios de justicia restaurativa, vamos a recapitular. Entonces, Colombia genera un acuerdo de paz. Después del acuerdo de paz genera todo el marco normativo. Y en el marco normativo dice, voy a desarrollar 3 entidades. Una de esas entidades es la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Jurisdicción Especial para la Paz tiene unos objetivos específicos. Uno de ellos, contribuir a que las víctimas tengan justicia, bajo el principio rector de centralidad de las víctimas, y que toda la investigación, el juicio y la sanción, su fundamento sea el carácter reparador de las víctimas más allá de la sanción del ofensor. Para esto, la Jurisdicción Especial para la Paz ha montado una estructura que se los voy a comentar en pocos minutos. Por favor, la estructura con que cuenta es: la Jurisdicción Especial para la Paz está ubicada en Colombia en estos lugares, tiene 23 equipos territoriales y en 10 de ellos está presencia de la Fiscalía Especial de la Jurisdicción Especial para la Paz. 10 de ellos allí están, donde las estadísticas nos dicen que las situaciones del conflicto generaron más víctimas. Otro mapa igual, las sedes de donde se encuentran las unidades de la Fiscalía. Sigamos, porfa, Gustavo. Y ya la estructura judicial, tenemos una magistratura que está compuesta por tribunal con sus secciones y las salas. En las secciones del tribunal es donde se van a llevar los juicios, los juzgamientos. En las salas de decisión de justicia es donde se van a desarrollar los caminos procesales de amnistías, de indultos, de renuncias, unas rutas procesales distintas al juicio que busca la responsabilidad. Hay 2 clases de juicios: el juicio del proceso dialógico y el juicio del proceso adversarial. También cuenta con una unidad de investigación y acusación donde están el equipo de fiscales que desarrollará la acción penal transicional cuando el compareciente no reconozca la verdad plena o no reconozca responsabilidades. Y un tema administrativo que es la Secretaría Ejecutiva. Esa es la estructura. Sigamos, por favor.
Aquí ya están discriminadas cuántas salas, cuántos fiscales. La unidad de investigación y acusación, al margen derecho de sus pantallas, tiene un equipo especial de investigación de casos de violencia sexual, porque eso es mandato del acuerdo. Tiene un grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes. Es natural apenas que cuando se esté aflorando la verdad, en este momento tenemos muchas personas a cargo de la unidad de investigación y acusación con medidas de protección. Se analizan los riesgos, los niveles de riesgo y se deben brindar medidas de protección. Tenemos otro grupo especializado para cuando los hechos victimizantes tienen que ver con los enfoques de género o enfoques diferenciales. Podemos tener enfoques de género diferenciales, enfoques étnicos, enfoques de la población rom, indígenas, etc. Un grupo de atención y orientación a víctimas, un grupo de análisis y contexto, donde se está digitalizando y transversalizando toda la información. Desde cuando en el año 1963, en mayo aproximadamente, en Río Chiquito, nacieron las FARC. Y un grupo técnico forense, lo han visto de pronto en los diarios, en los noticieros, son los encargados de ir a hacer en este momento las exhumaciones en los diferentes cementerios y lugares del país donde ya la información se está reabriendo que posiblemente están las víctimas, algunas de las víctimas del conflicto. Policía judicial y un tema administrativo. Sigamos, por favor. Con esa infraestructura, Gustavo, sigamos. Con esa infraestructura, para mí, este es el centro de esta conversación que vamos a tener esta tarde. Eso es la Jurisdicción Especial para la Paz. A la Jurisdicción Especial para la Paz ingresan una serie de hechos delincuenciales ocurridos por causa, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Todo lo que haya ocurrido desde antes del 1 de diciembre de 2016 como factor temporal de competencia y que tenga que ver por causa, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, ingresa a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero como ustedes ya están viendo, esto tiene un símil de un acueducto. Todo acueducto, lo normal es que hayan fugas de agua o goteras. Entonces, de ese gran cúmulo de hechos y fenómenos delictivos que ingresan a la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene una primera gotera, si lo queremos llamar así, o un primer desagüe, que lo va a trabajar la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, Determinación de Hechos y Conductas. Y allí esta sala está recibiendo toda la información, informes, denuncias, etcétera. Y allí, desarrollando criterios de selección y priorización, es que actualmente el país tiene 7 macroprocesos. Entonces empieza a hacer un filtros de cómo se va a manejar. Aquí no vamos a manejar caso a caso, se van a manejar macroprocesos. Es así que, por decir algo, ahora más adelante lo vemos, el macroproceso número 1 tiene que ver con el tema de retenciones ilegales, que de acuerdo a la descripción normativa del Código Penal colombiano serían secuestros. Y se montan macroprocesos. El macroproceso número 3 son ejecuciones extrajudiciales, el macroproceso 7 es reclutamiento de menores, macroprocesos. Entonces allí están los primeros filtros. Luego viene el filtro de la Sala de Amnistías e Indultos. Aquellas personas que no tengan la condición jurídica de máximos responsables, es decir, intervinieron en los hechos delictivos, pero no son máximos responsables y provienen de la organización FARC-EP, pueden ser objeto de definir su vida jurídica a través de una amnistía o un indulto. Y allí saldría otra gotera.
Y una tercera gotera está a cargo de la definición de la sala de definición de situaciones jurídicas. Allí existen otros comparecientes como agentes de Estado, como miembros de fuerza pública o como los terceros. Y ellos pudieron haber intervenido en las situaciones del conflicto de manera directa o indirecta, en esos hechos victimizantes, pero no tienen la condición de máximos responsables, entonces se pueden acoger a la figura de la renuncia a la persecución penal. Luego, quiere decir en esta gráfica que la goterita de la sala de reconocimiento, de la sala de amnistías o de la sala de definición de situaciones jurídicas nos llega para el final, que solo al Tribunal para la Paz, a los juicios de los 7 macroprocesos que hasta ahora se han abierto, solamente se van a llegar los graves crímenes y las personas que tengan el rótulo de máximos responsables. Regálame la siguiente, Gustavo, por favor. Es decir, van a llegar solamente aquellos hechos delincuenciales que tengan el título de lesa humanidad, de crimen de guerra, de genocidio, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada, las de acceso carnal violento y formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. Eso serían las únicas hechos graves que van a llegar y sobre las personas que tengan la condición de máximo responsable. Eso a grandes rasgos sería el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora veámoslo un poquito más detallado. Sigamos, Gustavo. Los objetivos los enunciamos al inicio, sigamos por favor, pero existe, si me permiten, decir algo, devuélvete por favor. Si me permiten decir, para todo en la vida uno tiene que ingresar con algo. Yo quiero ganarme una rifa, yo tengo que comprar una boleta. Yo quiero entrar a un estadio, tengo que comprar el boleto de entrada. Quiero entrar a la universidad, debo presentar unas condiciones de admisión. Una vez ingrese a la universidad, tengo que sujetarme al reglamento académico, al reglamento estudiantil para comportarme dentro de la universidad. Quiero graduarme y obtener mi título, tengo que cumplir unos requisitos. En la Jurisdicción Especial para la Paz es exactamente igual. No basta con que se den los 3 factores de competencia, el factor personal, el factor temporal y el factor material. El factor personal ya sabemos que haber sido miembro de las FARC, que haber sido agente de Estado o que haber sido tercero. El factor material, que los hechos delictivos donde está involucrado hayan ocurrido por causa, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Y el factor temporal, que esos hechos delictivos hayan ocurrido antes del 1 de diciembre de 2016. No basta con eso. Se necesita además cumplir con un régimen de condicionalidad. Y el régimen de condicionalidad es que tanto para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz como para permanecer sujeto de la Jurisdicción Especial para la Paz y para recibir los beneficios de este modelo de justicia, que en principio serían las sanciones propias, alternativas u ordinarias, que son distintas a la justicia ordinaria. Para tener esos 3 elementos debe cumplir con un régimen de condicionalidad, que no es otro que aportar verdad plena, una verdad entendida como aquel relato detallado, pleno y exhaustivo que permita atribuir responsabilidades. Generar hechos de reparación a las víctimas y comprometerse a no volver a empuñar las armas ni a cometer hechos delictivos. Si alguno de esos 3 escenarios se llega a configurar, se inicia procesalmente hablando un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad.
y dependiendo de la gravedad del incumplimiento, se generan las sanciones, incluso expulsarlo del sistema y continuaría su proceso en la jurisdicción ordinaria, bajo la ritualidad de la jurisdicción ordinaria y con las sanciones de la jurisdicción ordinaria. Es muy importante el régimen de condicionalidad. Sigamos, por favor. Y puntualmente, el reto en la Jurisdicción Especial para la Paz es identificar los crímenes más graves y representativos, identificar a los máximos responsables, a partir de los hechos y situaciones del conflicto armado conforme a los elementos de competencia. Vamos a desglosarlos muy rápidamente. Sigamos, por favor. En cuanto a los máximos responsables, se me ocurrió llamar las formas de intervención delictiva, cogiendo las viejas teorías del derecho penal. Y nosotros hemos conocido que en el derecho penal conocemos las figuras de autor y partícipe. El autor es el autor directo, indirecto y el coautor, y el partícipe el determinador, cómplice o interviniente. Y que todo esto lo trabajamos actualmente bajo la teoría del dominio del hecho. Y que hemos venido avanzando al dominio de la voluntad, y en el dominio de la voluntad uno puede dominar por coacción, por error o por virtud de aparatos organizados de poder. A grandes rasgos, eso es lo que conocemos en el derecho penal interno. Sigamos, por favor. Sin embargo, en el modelo de justicia transicional y tomando las enseñanzas de los tribunales internacionales, si bien es cierto, también tenemos determinadores, encubridores, también tenemos autores, partícipes, aparecen figuras como la autoría inmediata por aparatos organizados de poder, la empresa criminal conjunta, la responsabilidad del superior y la responsabilidad de mando, que es la primera invención en la historia de los tribunales de justicia transicional en el mundo, está en Colombia, que se llamó responsabilidad de mando, que es parecida a la responsabilidad del superior que está en el Estatuto de Roma en el artículo 28, pero es parecida, no es igual. Y similar en algunos temas a la empresa criminal conjunta. Y similar en la autoría inmediata por aparatos organizados de poder. A eso se enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz, a darle contenido a esas nuevas figuras de intervención delictiva bajo las cuales se le va a imputar a los máximos responsables la comisión de esos graves crímenes internacionales. Sigamos, por favor. El artículo 24 lo quise diagramar así porque es el único que está en los tribunales internacionales y tiene tres elementos. Y se aplica inicialmente en el acto legislativo, se creó para los integrantes de la fuerza pública y ya en la ley estatutaria se desarrolló para integrantes de fuerza pública, pero también para los integrantes de FARC. En ese sentido, tenemos tres elementos: control efectivo de la conducta, conocimiento y medios a su alcance, y medios que tenía a su alcance. El control efectivo de la conducta tiene unos requisitos concurrentes. El conocimiento es el antes, durante y después de la realización de la conducta, y qué medios tenía para prevenir. Y si ya ocurrieron, qué medios tenía para promover. Aquí quiero hacer un comentario al margen, y es que en el modelo de justicia transicional es posible atribuirle la responsabilidad de un hecho delictivo, de un crimen, a una persona que no haya participado en él. Uno diría, ¿cómo así? Si la responsabilidad solamente es por mis actos. Resulta que
Ustedes ven en la diapositiva en naranja medios a su alcance. Resulta que algún superior de una de estas organizaciones o inclusive de la fuerza pública o un agente de Estado conoció la ocurrencia de un crimen que vulnera las reglas del derecho internacional humanitario y lo calló, lo ocultó, no lo denunció. En el lenguaje del derecho penal interno, eso podría llamarse encubrimiento o incluso cómplice. En el lenguaje del derecho de la justicia transicional, esa conducta, junto con otros requisitos, podría considerarse que se le atribuye la responsabilidad de responsabilidad superior o responsabilidad de mando por esos hechos. Entonces, son otros de los paradigmas que esta Jurisdicción Especial para la Paz tiene que abordar respetando el principio de legalidad y respetando el principio de culpabilidad, pero bajo el marco de la justicia transicional, donde se puede imputar responsabilidades, aun cuando el sujeto no haya intervenido en la ejecución del mismo, sino que posteriormente a ello conoció, pero no denunció y no hizo nada para promover las investigaciones. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los crímenes que no van a ser amnistiables y los crímenes que no son indultables bajo ninguna circunstancia? Otra diapositiva, por favor. Los que ya habíamos mencionado: lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura. Estos crímenes nunca van a ser objeto de ninguna vía jurídica distinta al juicio. Van a ser llevados a juicio en el Tribunal para la Paz. Los hechos delictivos que no se encuentren dentro de esta denominación jurídica pueden ser objeto de amnistías, de indultos y de renuncia a la persecución penal. Pero estos que están allí presentados siempre van a ir a juicio. Así lo dice el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016. Sigamos, por favor. Los factores de competencia ya los enunciamos. Sigamos, por favor. Ya los enunciamos: la personal, la material, la temporal. Las rutas procesales, sigamos. A grosso modo, en la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos, si ustedes ven allí en color verde, en la parte de abajo, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, Determinación de Hechos y Conductas tabula todos los casos y cómo hablamos. Devuélvete, por favor. Exacto. Y ha creado 7 macroprocesos. Entonces, en este momento, ya hay un auto del macroproceso número 1 que es por secuestros, por retenciones ilegales. Entonces, por el vía del proceso dialógico, se le dice a los posibles máximos responsables que cuál va a ser su aporte a la verdad frente al proceso dialógico y los invita a si aceptan las responsabilidades, con todo lo que ya está documentado. Si ese es así, se llega al tribunal a un juicio bajo la figura de juicio dialógico con aceptación de responsabilidad y puede ser merecedor a sanciones propias del sistema, es decir, de 5 a 8 años de restricción de derechos. Pero si no sucede el aporte a la verdad o no acepta responsabilidad, se hace el juicio por vía del proceso adversarial, que lo ven en la diapositiva con color naranja, y ese se hace a través de los fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investigan y emiten resoluciones de acusaciones para llevar a juicio si la prueba así lo dice. Serían los dos procesos centrales: el proceso dialógico, que está en color verde, y el proceso adversarial, que está en naranja. El proceso dialógico lo hacen la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad, Verdad, Hechos y Conductas. Y el proceso adversarial está en cabeza de la Unidad de Investigación y Acusación, la parte investigativa para acusar. En el hemisferio
está el proceso de amnistía sin indulto, pues que piden algunos comparecientes que su participación no fue determinante o que su hecho delictivo no constituye un crimen de guerra, de lesa humanidad y de los que vimos allí enunciados. Luego se puede hacer una amnistía y un indulto, caso a caso. También la sala de definición de situaciones jurídicas, si ve que el compareciente no es máximo responsable, no tuvo la participación determinante o su hecho delictivo no se enmarca dentro de los grandes crímenes, le puede renunciar a la persecución penal y es otro procedimiento interno. O aquellas personas, en la parte de abajo, aquellas personas que ya han sido condenadas por la jurisdicción ordinaria y acuden a la Jurisdicción Especial para la Paz a que se les revise sus sentencias. Esa causal de revisión se puede hacer bajo unos requisitos propios, como que hubo error en la calificación jurídica o existe prueba nueva. Es, digamos que a grosso modo podríamos identificar 5 clases de procedimientos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sigamos, por favor, Gustavo. Les cuento los macroprocesos. Entonces, actualmente en el proceso dialógico se están avanzando 7 macroprocesos y esta es la ruta del proceso dialógico o la ruta del proceso en general, que, bueno, más adelantico se las explico. Sigamos, porfa, por tiempo. Los macroprocesos son, el número 1, se llamó retenciones ilegales de personas por parte de las FAREP, principalmente entre el año 1993 y 2012. Según las últimas estadísticas de un mes, hay 2.107 víctimas acreditadas. El caso número 2 son los hechos y situaciones que ocurrieron en Tumaco, Ricaute, Barbacoa y Nariño, que afectaron a la población indígena, a las comunidades negras y afrocolombianos. Ellas tienen 84.599 víctimas acreditadas. Si ustedes van viendo el número de víctimas y el número de hechos delincuenciales, es lo que le empieza a dar el tono de un macroproceso. El tercer macroproceso que se ha abierto en la Jurisdicción Especial para la Paz es el conocido como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales o también lo que se conoce por los medios de prensa como falsos positivos. Y se han tomado 220 versiones al momento que se montó esta diapositiva. Sigamos, por favor. El cuarto es el caso que prioriza la situación de Urabá, el Bajo Atrato y el Darién. Lo que sucedió en ese territorio entre el 1 de enero del 86 y el 1 de diciembre de 2016 se han acreditado 35.174 víctimas. El caso número 5 prioriza las violaciones al VIH en los municipios ubicados al norte del Cauca y al sur del Valle del Cauca, otro caso territorial, y se han acreditado 164.000 víctimas. El caso número 6 es el tema de la Unión Patriótica. Se han entregado 6 informes y pendiente de determinar el número de víctimas que vota este macroproceso. Y el macroproceso número 7, el último, es el reclutamiento forzado y la utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado. Y se inicia la información con 8.000 hechos victimizantes. Actualmente, como la presentación señalaba, logros, si bien es cierto, funcionando la jurisdicción lleva 2 años largos, también es cierto que se ha hecho el proceso de suscribir el régimen de condicionalidad de 9.797 personas integrantes de las FARC, que equivalen al 76% de los comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz, de fuerza pública
Se han acreditado como comparecientes 2.900 personas, otros agentes de Estado 134 y 12 por protesta social. En suma, hay 12.843 personas con el título de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Sigamos, por favor. De eso que se ha hecho, se han concedido libertades transitorias anticipadas 447, se han negado 140. Por otro lado, libertades condicionadas no se han concedido 2010, sí se han concedido 292, para un total de trabajo de 2.302 situaciones jurídicas frente a las libertades condicionadas. Sigamos, por favor. Más datos para mostrar una cantidad de lo que están haciendo las salas. Garantías de no extradición, las concedidas, las negadas y las que se abstienen de dar trámite por competencia u otros 57. Sigamos, por favor. Sigamos, se me repitió, sigamos, Gustavo, listo. El proceso adversarial. Todo eso ocurrió dentro del proceso dialógico. Ahora el proceso adversarial, sigamos. En el proceso adversarial, cuando el compareciente está dentro del proceso dialógico y no hace los aportes a verdad o no reconoce las responsabilidades, se activa el proceso adversarial y la titularidad de la acción penal la lleva a la unidad de investigación y acusación por medio de sus fiscales. Se hace todo un tema de investigación, que permita estructurar los grandes crímenes e identificar los máximos responsables. Allí en ese proceso de investigación de los graves crímenes viene todo el tema de establecer cuáles son los grupos poblacionales que resultaron afectados. Hay que clasificarlos de acuerdo a los elementos físicos, su proyecto de vida, su proyecto relacional, su actividad laboral, el territorio. También hay que identificar las afectaciones de las víctimas dadas las condiciones particulares de cada víctima. Es decir, desde los enfoques, el enfoque étnico, el enfoque de género, el enfoque diferencial, y todo esto con su relación con el plan criminal del grupo. Hay que identificar los daños, si el daño es individual, colectivo, en qué contexto temporal o espacial. Hay que determinar el impacto y las consecuencias, si hay un impacto físico, psicológico, relacional. Hay que desarrollar los contextos, el contexto económico, el contexto político, el contexto social y cultural, el contexto geográfico. Y hay que identificar a los máximos responsables, pero como integrantes de una estructura armada. Hay que identificar esa estructura macrocriminal, sus políticas, su funcionamiento, sus medios logísticos, sus fuentes de financiación, sus objetivos, los bienes que tenía. Eso hay que hacerlo en la investigación. Si todo eso se logra probar, se presenta un escrito de acusación y se inicia el juicio. Sigamos, Gustavo. Dentro del proceso adversarial, pues aparecen todos esos comentarios: culpabilidad, macrocriminalidad, conflicto armado, verdad, etcétera. Todo esto se tiene que articular entre la investigación criminal, el modelo de justicia restaurativa, la centralidad de las víctimas y las garantías judiciales del compareciente. Hay que articular esos 4 elementos para desarrollar el proceso adversarial. Sigamos, por favor. En suma, el proceso adversarial tiene un trámite de investigación que va a estar nutrido de un programa metodológico y una serie de audiencias preliminares. Las audiencias preliminares incluso pueden ser
para buscar medidas de aseguramiento, para hacer allanamientos, para hacer capturas, etc. Luego vendrá la etapa de calificación, que si hay mérito para acusar o no, y si hay mérito para acusar, presentar el escrito de acusación, y luego se inicia el juicio. Inicia el juicio con una audiencia preparatoria y la propia audiencia de juicio oral. En el evento de que la causa salga adelante y se logre demostrar la responsabilidad del procesado, las sanciones son propias, alternativas y ordinarias. Ustedes ya conocen que las sanciones propias son para aquellos comparecientes que en el momento de la investigación y hasta antes de iniciar el juicio aceptaron la verdad y la responsabilidad. Si no lo hacen en ese momento, si lo hacen durante el juicio y hasta antes de dictar sentencia, la sanción será alternativa. Y si ya no lo reconocieron nunca, sino que fueron vencidos en juicio, la sanción será ordinaria. Creo que hasta allí sigamos, por favor, Gustavo. Ajá. Una carrera muy rápida por este tema y estamos abiertos a ver, es muy complejo hablar de justicia especial para la paz, a hablar de todo ese modelo de justicia, es muy rápido. Espero haber dejado por lo menos la inquietud de ese mundo de la justicia transicional, y voy a decir una impertinencia de que porque han pasado 2 años y medio y no están las condenas. No, pues no es fácil caracterizar un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, que el crimen de lesa humanidad tiene más de 20 manifestaciones, y cada manifestación, por decir algo, si fue un homicidio o si fue un hecho de tortura, ese homicidio tiene de 8 millones de víctimas, puede tener 1 millón de víctimas. Solo una modalidad de manifestación de un crimen de lesa humanidad. De reclutamiento, en la modalidad de crimen de guerra, hay muchos menores reclutados al conflicto. Pero lo cierto es que están 7 casos andando y esperemos a ver que Dios nos ilumine y tengamos la sabiduría para poder generar la reparación de las víctimas. Ahí vamos, María Lourdes. Profesor, muchísimas gracias por su intervención, por su conferencia. Bueno, sigue la ronda de preguntas de las personas que nos han acompañado durante la tarde de hoy, a quienes les agradezco por su participación. Aquí veo algunos estudiantes de la maestría y del doctorado que nos acompañan, otras personas sí no las reconozco. Y bueno, se abren los micrófonos para oír sus preguntas. Estamos atentos a ellos. Los escuchamos, señores. Pídanle por favor la palabra, alcen la manito para hacer las preguntas que quisieran hacerle al doctor Fabio Araque. Manilo, Calderón. Gustavo, ¿me puedes ayudar por favor con el micrófono? Gracias, Gustavo. Manilo, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Un placer y un honor escuchar al doctor Fabio. Mi nombre es Manlio Calderón, soy ex juez de justicia transicional, juez de restitución de tierras, ex juez penal y magíster de la primera promoción de Uninorte en Derecho. ¿Sí me escuchan? Sí, sí estamos escuchando. Perfectamente, Manlio. Te saludamos. La pregunta es la siguiente. Conociendo como fue haber tenido la experiencia de trabajar en los tribunales de justicia y paz de la ley 975 y luego la otra jurisdicción de justicia transicional como es la jurisdicción de restitución de tierra, ¿qué aspecto o qué tomó la JEP de estos sistemas? Sé que fue algo muy contributivo en el sentido de que si nos referimos a la jurisdicción de justicia y paz, el trabajo metodológico de la Fiscalía fue enorme, fue muy grande, fue histórico porque nunca antes se había conocido tantas verdades, tratándose de los desmovilizados paramilitares. Y luego, en los contextos de violencia,
de la jurisdicción de restitución de tierra, donde los jueces y la unidad de restitución fueron hasta los lugares más recónditos del territorio colombiano y conocieron de viva voz la violencia que padecieron las víctimas. Me gustaría saber qué tomaron de eso, porque poco he leído al respecto. Sé que lo único que sé es que a través del Centro de Memoria Histórica sí se tomaron algunos documentos. Doctor Manilo, muchísimas gracias por la pregunta y totalmente válida. El doctor Giovanni Álvarez fue sus últimos años, anteriores años, más de 6, 7 años, fiscal de Justicia y Paz ante los tribunales de Justicia y Paz. Fue uno de los primeros fiscales que logró montar las acusaciones en macroprocesos que tenían más de 9.000 hechos victimizantes. ¿Qué hizo él cuando llegó a fundar la unidad de investigación y acusación? Para iniciar a montar el contexto. Nosotros lo llamamos proceso de alistamiento y estamos montando el contexto. Y fue esa la pregunta que usted está diciendo. No vamos a hacer lo que nos ocurrió en Justicia y Paz, porque al principio eso no existía, como usted lo dice, no existía nada, un referente en Colombia, muy cercano, no lo existía. Y se empezó a trabajar con mucho entusiasmo y después de 2 o 3 años tocó recomponer la situación y volver a andar. Entonces aprendimos de los errores de Justicia y Paz, de los que vimos, y cogimos todas las buenas prácticas de Justicia y Paz para empezar nuestro proceso de alistamiento. De allí estamos sacando criterios de selección y priorización, los que se fueron decantando, para ver cómo se hace eso. Aprendimos a montar contextos, aprendimos a montar patrones. El tema de contexto. Estamos corrigiendo, estamos adicionando los modelos de imputación. En Justicia y Paz imputábamos por homicidios, por los 50 homicidios, por los 20 secuestros. Acá estamos por el propio mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz, asumiendo estos homicidios como una de las modalidades o las manifestaciones de un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, lo que nos lleva a inducir a que la imputación va a ser por crimen de guerra o por crimen de lesa humanidad más que por homicidio. Es ajustando a los temas de la calificación jurídica y el modelo de imputación. También estamos ajustando el tema de que en Justicia y Paz los postulados siempre iban como en la aceptación, lo que en la Jurisdicción Especial para la Paz se llama el proceso dialógico, conversado, dialogado, la aceptación, etc. Aquí el desafío que tenemos es fortalecer ese proceso dialógico igual que se fortaleció en Justicia y Paz, pero adicionar el proceso adversarial, porque en esta jurisdicción también existe la posibilidad de que los comparecientes no acepten. En Justicia y Paz, la mayoría de comparecientes iban a la aceptación. Se presentaban discusiones en temas de violencia sexual, porque esos delitos son muy delicados y los postulados en Justicia y Paz siempre presentaban la discusión frente a los temas de violencia sexual. Aquí la Jurisdicción Especial para la Paz por mandato tiene que tener un grupo especializado en violencia sexual y todas las debilidades que tuvimos en Justicia y Paz frente al modelo de imputación de violencia sexual, las aprendimos y se expidió el protocolo para la investigación y para la comunicación con víctimas de violencia sexual y ese acercamiento para corregir esas debilidades que tuvimos en Justicia y Paz. En suma, doctor Manilo, el modelo de justicia transicional que se desarrolló bajo la ley 975 es una gran escuela que tiene el Estado colombiano y que no se puede perder. La estamos aprendiendo de lo que allí nos sucedió y fortaleciendo las debilidades que pudimos tener en algún momento frente a eso. Eso sería, estimado colega. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla?
Les habla Dumar Otálora, fui fiscal ante el Tribunal de Justicia y Paz. Yo quisiera preguntarle al doctor Araque lo siguiente, como para que me ubicara un poco, en el sentido de que efectivamente, pues allí sí es cierto, las imputaciones y los cargos se elevaban como una modalidad dentro del régimen penal colombiano. Acá, pues, los mismos acuerdos y el mismo acto legislativo 01 de esta justicia transicional nos habla que se tendrá que imputar o se tendrá que elevar cargos como crímenes internacionales. Quisiera que me diera esa diferencia, porque allí en Justicia y Paz lo que nosotros hacíamos era fundamentar realmente el crimen internacional, más no la imputación en un momento dado o el cargo como crimen internacional. Entonces quisiera saber acá cómo va a ser ese cargo que se le va a presentar al compareciente bajo la óptica de la legislación nacional, o sea, el derecho penal interno, frente al derecho internacional. Estamos hablando del Estatuto de Roma en un momento dado. ¿Cómo sería, cómo es la diferencia? ¿Cómo sería entrar a decir, este es un crimen internacional? ¿Qué elementos se requieren para hacerlo directamente? Y si actualmente lo que está en la Constitución se tiene como una normativa nueva frente a este tipo de delitos. Estimado doctor Dumar, qué placer tenerlo aquí en esta aula virtual. El doctor Dumar lo conozco, es compañero de trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz y me alegra que esté acá. Y también el doctor Dumar, como él lo manifestó, también fue fiscal de Justicia y Paz bajo las normas de la 975, una persona que conoce mucho. Y doctor Dumar, gracias por la oportunidad de precisar eso. En Justicia y Paz, o el ordenamiento jurídico colombiano anterior, bajo el principio de legalidad, solo podíamos imputar las conductas delictivas que estaban desarrolladas en nuestro Código Penal colombiano: homicidio, secuestro, desaparición, el título, el hecho típico contemplado en el Código Penal colombiano. Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz, en la construcción del Acto Legislativo 01/2016 y en desarrollo de la Ley 1820, crea las figuras donde se dice, cuando se trate de un crimen de guerra, cuando se trate de un crimen de lesa humanidad, cuando se trate de un genocidio, la ruta procesal es la siguiente. En otro artículo nos señala las fuentes normativas para la calificación jurídica de la conducta será el derecho penal colombiano, el derecho penal internacional, las fuentes del derecho internacional humanitario y las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Nos están entregando un soporte normativo más amplio. En ese orden de ideas, habremos de precisar que existe la posibilidad, la alta posibilidad, de que los modelos de imputación serán bajo las figuras jurídicas del derecho penal internacional. Es decir, que podemos acoger la teoría conocida como la teoría de la doble imputación. Es decir, cogemos el hecho victimizante individualmente considerado, lo hacemos la adecuación al derecho penal interno. Una vez adecuado y caracterizado en el derecho penal interno como homicidio, pues, a manera de ejemplo, lo convertimos en una de las manifestaciones que posee el crimen internacional, como sería el crimen de guerra o el crimen de lesa humanidad. Entonces, la doble imputación, de manera muy gráfica, sería una primera imputación bajo el Código Penal interno y una doble subsunción, como lo llama la Corte Suprema de Justicia, bajo los estándares del derecho penal internacional. Luego, entonces, la acusación podría sonar en este discurso. Lo acuso como, autor mediato por aparatos organizados de poder del crimen de lesa humanidad en la manifestación de 50 homicidios
conforme al Código Penal colombiano. Es decir, que podríamos estar echando mano a lo que llama la Corte la teoría de la doble subsunción, o a lo que llaman otros doctrinantes la teoría de la doble imputación, para que por primera vez en Colombia se hagan imputaciones a título de crimen de guerra o a título de crimen de lesa humanidad, que son conocidos como los crímenes internacionales. Estimado Dumar, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer esta precisión, que es otra de las diferencias que pueden servir para la pregunta del doctor Manilo, quien antecedió en la palabra. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Alguien más para cerrar este panel, esta conferencia que ha impartido el profesor Fabio Araque Vargas? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta de cierre? Bueno, si no hay más preguntas, me permito agradecer al profesor Fabio Araque por haber aceptado esta invitación. Le agradezco públicamente su participación en esta actividad de la universidad. A todos los que se han unido en la tarde de hoy, que han dejado un poco al lado sus actividades para escuchar la conferencia que hemos organizado para ustedes. Y bueno, comentarles que tenemos abiertas nuestras inscripciones en nuestro programa de doctorado y de maestría en Derecho en nuestra universidad. Cualquier información en relación a los programas de maestría, doctorado, especializaciones, está Laura Meneses, nuestra coordinadora administrativa, también por aquí ya Fabiola, que les pueden dar algún tipo de información. Si no es más, me despido de ustedes y profesor Fabio, un placer haberlo escuchado. A usted, María Lourdes, muchísimas gracias. Muchas gracias a la universidad por dar la confianza de que crucemos estas palabras y que ojalá entre todos apoyemos para dar un granito de arena a la ilusión de la reconciliación nacional, a la ilusión de las bases de una nueva sociedad y a la anhelada paz, que no nos sigamos haciendo daño entre hermanos y entre colombianos. Entonces, el derecho, la universidad, la academia, tenemos un gran deber moral, ético, profesional, para contribuir a todas estas apuestas que haga el Estado para construir la paz. Todas tendrán que dar un resultado para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias, profesora Lourdes. Buena tarde. Gracias a usted. Bueno, Laura, no sé si quieres cerrar ahorita. ¿Quieres decir algo antes de irnos? Sí, buenas noches para todos. Muchísimas gracias, doctor Fabio, por abrirnos este espacio en su agenda, que sabemos que es bastante ocupado. Doctora María Lourdes, muchísimas gracias por abrir este espacio y bueno, a todos los participantes, darles las gracias por también habernos acompañado en la noche de hoy. Recordarles que por haber participado en esta actividad tienen la posibilidad de inscribirse sin costo en cualquiera de los programas que aparece en el listado de la referencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos pues para apoyarles, para servirles, así que nada, nuevamente bienvenidos a Uninorte y gracias por habernos acompañado. Bueno, buenas noches para todos y nos despedimos de ustedes. Gracias por su compañía y por su participación en esta actividad académica. Señores, buenas noches. Señores y señoras, buenas noches.